Sean todos bienvenidos al video del día de hoy, de esta semana. Esta semana el video de hoy consistirá en un tema bastante interesante, eh, tal vez un poco fuera de lo que hemos estado manejando en estas últimas semanas, pero considero que es un tema que tiene un componente antropológico un poquito más fuerte, que pues es la razón del canal, pues, o sea, temas en los cuales podamos enfocarlo de una manera antropológica. Y creo que esta es una buena manera de empezar. Y el tema de hoy es los pactos con el diablo. Así es. Y no vamos a discutir si existen o no, en el sentido de que si son reales, de si realmente una persona puede hacer pacto con el diablo o si el diablo existe. Considero que ese podría ser un tema para otro video, sino que el tema de hoy es el por qué existen los pactos con el diablo, es decir, por qué las sociedades, por qué el colectivo, por qué la memoria colectiva siempre relaciona a ciertas personas con pactos con el diablo. Y vamos a poner un ejemplo muy claro, que es un ejemplo de aquí del país, de El Salvador, y es acerca de esta idea que se tiene, por ejemplo, que la familia Girola habían hecho pacto con el diablo y que por eso es que ellos habían logrado sus riquezas. Y aquí es donde está el primer punto. Bueno, antes de eso, ¿qué es el pacto con el diablo? Lo que consiste es en que una persona o un grupo de personas o una familia hace un pacto con el diablo, hace un contrato con el diablo en el cual se les ofrece su alma o su vida eterna a cambio de riquezas, poder, etc. Al menos esa es la idea, esa es la concepción que tenemos las personas, que eso es el pacto con el diablo. Pero el trasfondo antropológico de todo esto es el concepto de riqueza o la visión que tenemos de riqueza. Y para esto tenemos que irnos un poquito más atrás en el tiempo para poder entender cómo concebimos la riqueza. En Occidente, especialmente en estos rumbos de Latinoamérica, la religión que ha sido hegemónica, que ha tenido el poder, ha sido la religión católica. Y la religión católica ha tenido un fuerte componente, digamos, anti-riqueza. A pesar de que el Vaticano, a pesar que los papas ostentaban riquezas, pero siempre en su discurso siempre han sido bien anti-riqueza, es decir, siempre el hecho de decir que la riqueza es como una especie de maldad o de pecado. Y esto se puede contrastar con cuando surge el protestantismo, más o menos en el siglo XVI, por ahí así, siglo XV, que surge el protestantismo que concibe las riquezas de manera diferente. Y aquí podemos ver dos visiones diferentes de cómo se percibe la riqueza. Para el catolicismo, la riqueza es percibida como algo malo, como un pecado. Y tenemos múltiples ejemplos en la Biblia, por ejemplo, el de la parábola del camello y del ojo, que dice que es más fácil que un camello atraviese el ojo de una aguja que un rico llegue al reino de los cielos. La concepción católica que se tiene de la riqueza es esto, que es como maldad, como la ventana o la puerta hacia el pecado. Ahora, no vamos a debatir las razones por las cuales la Iglesia Católica manejaba ese discurso antirriqueza, porque creo que es un poco obvio. Lo que ellos querían era de que un pueblo pobre no aspire a tener riquezas. Pero quitando ese trasfondo de la razón, era ese el discurso que manejaban, que la riqueza era mala y la pobreza era buena, porque la pobreza permitía de que vos expiaras tus pecados en vida para poder disfrutar en la eternidad del cielo, del paraíso. Entonces era como una especie de, hey, qué bien que sos pobre, porque eso quiere decir que ya tenés ganado el cielo. Como les digo, una manera de dominación de parte de la Iglesia Católica. En cambio, el protestantismo manejó muy diferente el discurso en cuanto a la riqueza.
Para el protestantismo, la riqueza de una persona era una manera de probarle a los demás que tenías la gracia. En el protestantismo la gracia es como una especie de sello, como una especie de marca que tienen algunas personas que les demuestra a los demás que sos como elegido de Dios. Recuerden de que en el protestantismo se maneja mucho este concepto de los que van a ascender al cielo, los que por gracia van a ascender al cielo, van a disfrutar del paraíso. Y esta cuestión de gracia y obra es una diferencia muy grande entre entre el catolicismo y el protestantismo. El catolicismo cree de que el cielo se gana a través de obras, es decir, a través de lo que hacemos. En cambio, el protestantismo manejaba, al menos el protestantismo clásico, manejaba este discurso de que el hecho de ir al cielo era por gracia, es decir, por una cuestión de que Dios te había elegido. Entonces, por ende, el hecho de que uno tuviera riqueza o que uno pudiera mostrar de esa riqueza era una manera de demostrar a los demás que tenías la gracia, que Dios te había beneficiado con esa gracia. Entonces tenemos estas dos concepciones diferentes de lo que es la riqueza o cómo se percibe la riqueza. Para el catolicismo la riqueza era algo malo, era un pecado, era algo que indeseable hasta cierto punto, y para el protestantismo la riqueza era una manera de probar o demostrar que tenías gracia. Entonces, en estos países latinoamericanos, específicamente en El Salvador, la iglesia que ha tenido hegemonía y que todavía la tiene en ciertos aspectos es la iglesia católica. Entonces, mucho más poder tenía antes. Nos estamos hablando, para seguir con el ejemplo de los Girola, de hace más o menos un siglo, hace más o menos 100 años. La iglesia católica tenía muchísimo más poder en ese entonces. Entonces, a la gente siempre se le enseñó esto, de que la riqueza era mala, que el tener riqueza era una especie de pecado, que Dios quería a los pobres, y como les digo, o sea, siempre se manejó esta idea de la parábola del camello y de la aguja, o las frases esta que Jesús decía de déjalo todo, véndelo todo y sígueme. O sea, esta cuestión de la pobreza como un signo de pureza, la pobreza como un signo de estarte ganando el cielo. Entonces, en el colectivo de la gente que fue instruida bajo la línea católica, era la idea de que la riqueza era mala. Tal vez no de manera consciente, porque pues al final las carencias tenían que hacer efecto sobre la vida de las personas, pero de manera inconsciente siempre se ha percibido que si una persona tiene dinero, algo malo tuvo que haber hecho, porque los pobres, por así decirlo, no pueden alcanzar la riqueza si no es a través de algo malo. Entonces la gente siempre tuvo en su colectivo y sigue teniendo muchas veces en su colectivo la idea de que la riqueza es sinónimo de maldad, y todavía se maneja incluso hoy. Si alguien tiene demasiado dinero, no lo pudo haber obtenido de manera lícita. Entonces, el pacto con el diablo, la idea del pacto con el diablo era una manera de explicar cómo estas familias, por ejemplo, los Girola, podían tener tanto dinero. Y nos vamos dando cuenta que al final no era una cuestión de pacto con el diablo, era una cuestión de que ellos tenían tierras que habían sido expropiadas a indígenas, tierras ejidales, que había sido presidente, que era caficultor, que el Estado beneficiaba a los caficultores, a los grandes latifundios. Por eso habían obtenido su riqueza, no por un pacto con el diablo, pero las personas, el pueblo en general en ese tiempo, que tal vez no tenían toda la información disponible, y muchos, la mayoría, ni siquiera habían podido ir a la escuela a recibir educación formal más allá de leer y escribir, difícilmente podían entender estos conceptos de cómo una persona había podido amasar dicha riqueza. Entonces, la explicación más fácil y la que tenía más sentido en ese tiempo era pacto con el diablo.
Y todavía muchas personas manejan esta idea de que todos los ricos son malos, de que algo malo tuvieron que haber hecho para obtener esa riqueza. Entonces, no solamente se aplica a riqueza, también se aplica a habilidades. Tenemos, por ejemplo, el caso de... se me ha ido el nombre, pero hay un violinista muy famoso, que voy a poner el nombre por aquí, porque ahorita no me acuerdo, que toda la gente decía de que él había obtenido su talento, que había obtenido su mayor obra a través de el diablo, que el diablo se la había enseñado, que él había aprendido del diablo. Entonces, para poder el colectivo, para poder la sociedad explicar, o al menos antes era mucho más, cómo una persona podía obtener tanta riqueza o tanto talento, la explicación más lógica era el diablo, porque no se le daba ese valor, digamos, al trabajo individual, porque las sociedades todavía, aunque eran bastante individuales, no tenían los niveles de individualidad que tenemos hoy en día. Entonces era difícil para la sociedad concebir la idea de que un individuo solo, con su esfuerzo solo, hubiera podido o llegar a ser tan talentoso o llegar a tener tanta riqueza. Ahora ya después podemos analizar muchos de esos hechos y darnos cuenta que no necesariamente pasó así. O sea, que los Girola obtuvieron su riqueza no porque habían hecho pacto con el diablo, sino, como les explicaba, porque habían logrado acumular tierras, porque se habían dedicado a la caficultura, porque habían obtenido beneficios al ser muchos de ellos presidentes de El Salvador. Toda esta dinastía de los Quiñones, de esa manera habían obtenido su riqueza. No había una explicación sobrenatural, no era necesaria una explicación sobrenatural para entender cómo las habían obtenido. Pero sí, en el colectivo de la gente, era una manera de explicar cómo una persona había obtenido eso. Entonces, lo importante de todo esto, lo importante de este ejemplo de los pactos con el diablo es cómo la religión católica, en específico, porque ese es el ejemplo, cómo la religión católica ha usado el discurso antirriqueza, entre comillas, como una manera de control sobre la sociedad, como una manera de que la gente no aspire, no desee llegar a ser rica, y que por ende tampoco se cuestione por qué no es rica, sino que lo vea como una especie de bendición el ser pobre, porque el ser pobre ya tenés el amor de Dios, porque el ser pobre te pone en el camino hacia el paraíso, porque el ser pobre en esta vida terrenal te da, digamos que, un pase directo al paraíso, y es una manera de control. Y eso lo han mencionado un montón de personas, un montón de pensadores, que la religión realmente es una manera de dominación. Y como les digo, no estamos diciendo de que la religión sea mala per se, o solo porque sí. Pero digamos de que la religión es un arma muy poderosa, y que en las manos de personas muy poderosas es extremadamente peligrosa, porque es una manera de dominar a las personas, es una manera de legitimar actos que de otra manera no se pueden legitimar. Y ya hemos visto los peligros de, por ejemplo, una persona o un grupo de personas se adjudique que tienen el beneplácito de Dios para cometer sus crímenes o para cometer sus actos. Porque si cuestionas esos actos es como que estuvieras cuestionando a Dios. Entonces es peligroso siempre usar a Dios como respaldo en lo que sea. Y también es peligroso usar al diablo como respaldo, porque lo que nos hace es que tuvieron riqueza por haber hecho pacto con el diablo, no porque hayan acumulado tierras, no porque hayan expropiado tierras, no porque se hayan beneficiado de la presidencia, no porque se hayan beneficiado del café que el mismo Estado impulsaba, que el mismo Estado subvencionaba en muchas cosas, que el mismo Estado le daba beneficios a los que se dedicaban a eso. No era por eso, era por pacto con el diablo. Entonces, la religión, incluyendo Dios, incluyendo el diablo, es una manera de dominación. Y eso es
lo que yo quiero presentarles. No que duden de la existencia de Dios. Al final, el que quiera creer o el que no quiera creer es una decisión muy íntima, muy personal. El problema es cuando este debate filosófico íntimo de la existencia o no de Dios pasa a esferas públicas. Ahí es que está el problema. Que un mandatario se adjudique que está haciendo las cosas como Dios manda, o que Dios le está hablando y diciendo qué hacer, es peligroso, es muy peligroso. Y también el hecho de que quieran explicar los fenómenos usando la religión como es por gracia de Dios, es por bendición de Dios, es por pacto con el diablo, también es peligroso, porque nos aleja de realmente profundizar en las raíces, profundizar en las razones por las cuales pasan las cosas, por las cuales una persona es rica o cómo obtuvo su riqueza. La explicación de es que hizo pacto con el diablo es fácil, pero no es la verdadera razón. Y eso es lo que quiero que señalar en estas cosas y que estemos atentos, porque esa creencia de que es pacto con el diablo o que Dios derrama su gracia se sigue usando todavía en esos tiempos, en el siglo XXI, en pleno siglo XXI. No es una cuestión de hace siglos, no es una cuestión de antes, todavía se sigue dando. Y ahí el problema. Y bueno, ese era el tema que tenía para esta semana. Como siempre, muchas gracias por verme. Como siempre les digo, suscríbanse. Aún estamos pues retomando el canal poco a poco. Así que sería de muchísima ayuda si pudieran suscribirse, darle like, compartirlo. Eso siempre pues me llena de alegría. La verdad es que disfruto mucho haciendo estos videos. Me gusta hacerlos. Y pues esperemos de que esto cada vez crezca más. Este proyecto cada vez crezca más. Así que no me queda más que decirles muchas gracias y pasen buen día.